Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Fútbol Picante. Aquí estamos como todas las noches desde casa. En esta ocasión, para platicar de varias cosas, ganó el Barcelona en un partido muy complicado ante el Atlético de Bilbao. El Barcelona no está en su mejor momento, le falta mucho por caminar. Ganó el Atlético de Madrid también con un autogol, pero ganó de visitante y eso le permite ocupar en solitario el tercer lugar. Chucky Lozano marcó el segundo gol del Nápoles, que jugaron en Verona. 2-0, un gol de cabeza, no un gol vistoso, pero entró, faltaban 6 minutos y marcó un gol. Tenemos una entrevista con Vicente del Bosque que habla de cómo formó el equipo para la Eurocopa, cómo se apoyó en lo que hizo Luis Aragonés, habla del Real Madrid, por supuesto, habla de su carrera, habla de muchas cosas más y más adelante hablará de la Selección Nacional de España y por supuesto tenemos también más cosas importantes aquí en Fútbol Picante el día de hoy. Voy a saludar a Roberto Gómez Junco, a Hugo Sánchez. Buenas noches, Roberto, ¿cómo estás? Muy bien, José Ramón, gusto saludarte. Muy buenas noches a todos. Igualmente, Hugo Sánchez, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Hola, José Ramón, muy bien, gracias. Roberto, y bueno, hay cosas interesantes en esta noche. Lo de Vicente del Bosque, coherente como siempre, ¿no? Sí, bueno, un saludo sobre todo para todo México a través de ESPN. Hoy tuvimos un temblor en la mañana, lo que nos faltaba, 7.1 los grados. Fue un temblor oscilatorio, fue fuerte, pero se sintió. En un momento más conectaremos con David Faitelson a San Diego. Vamos a empezar y vamos a escuchar la primera parte de la entrevista con el seleccionador nacional de España en 2010, cuando fueron campeones del mundo en la Eurocopa, el hombre que ganó 2 Champions también con el Madrid, 2 ligas, un hombre muy interesante, un sabio del fútbol, como les llamo yo a este tipo de técnicos que han ganado torneos importantes y además los comunica muy bien, habla muy bien. Vicente del Bosque para todos ustedes. ¿Qué le ha faltado al fútbol mexicano, de acuerdo a don Vicente del Bosque, para dar ese paso de calidad? Bueno, tengo que decirles que he jugado en México, hemos jugado una gira ya hace muchos años, a lo mejor no habíais nacido alguno de vosotros, pero fuimos a jugar contra el Atlas, fuimos a jugar a Monterrey, jugamos los Puma, ¿no? Con los Puma en la universidad. Con los Pumas. En fin, y siempre ha sido hemos tenido una cercanía entre los dos países, evidentemente. Incluso el primer partido a los 30 días de ser campeones del mundo, jugamos en el Estadio Azteca contra México, la selección española, en algún caso, sin jugar ni hacer ni un entrenamiento. Y teníamos un compromiso, seguramente de estas cosas que se apalabran antes del Mundial y dice, bueno, pues sí, al mes estamos allí. ¿Quién iba a pensar que fuéramos a ir a ser campeones del mundo? Y entonces nos obligamos a tener que ir a eso. Les decía, mire, el fútbol de España hace unos años tenía un gran complejo. Y no teníamos, parecía que eran de otra raza, los alemanes, los franceses, los italianos, en fin, parecía que eran mucho mejores que a nosotros nos pesaba la ropa más que a ellos. Ahora ya lleva unos años que vestimos Adidas, me parece que vestimos, y todos ya nos hemos igualado. Y ahora, ¿por qué no vamos a ganar? ¿Por qué no vamos? No tenemos ningún complejo de nadie, ni a nivel de entrenadores, ni a nivel de preparadores físicos, ni a nivel de jugadores. Hemos salido al extranjero, que nos ha enriquecido, tenemos buenos campos, buenas instalaciones deportivas, tenemos médicos estupendos, fisios. En fin, todo lo que es la estructura del fútbol español está, y ahí es donde está la base, y sobre todo en las categorías inferiores, donde eso se va. Que a mí lo que me ha extrañado es que, me diréis, es que México fue campeona olímpica, ¿verdad? ¿En qué año fue? ¿En el año? En Londres, 2012. 2012, correcto. Que normalmente vosotros seguramente que pensáis, hombre, este es el momento nuestro, el 2012, unos chicos de 23, 24 años en plenitud. Y 2 veces campeón sub-17, don Vicente. Sub-17. Campeón del mundo. Esa es la mejor receta. La receta, no hay una receta única. Aquí ni somos más listos que nadie, pero sí que hay que mirar para abajo porque eso nos va a dar seguramente pues, el paso del futuro. Pero no olvidéis,
es muy importante el tener buenos jugadores, es muy importante tener un estilo de juego reconocido, estar en un buen ambiente, crear ese clima laboral sano, pero al final también hay que tener un poquito de suerte. Y eso muchas veces no se sabe dónde está. Hablando del fútbol mexicano, conoce bien porque lo ha visto. Y en las fuerzas básicas donde se ha creado el fútbol mexicano, como se ha creado el fútbol español, como se han creado todos los grandes fútboles del mundo, las fuerzas básicas en México tardan mucho en generar jugadores de relumbrón. Y enseguida el periodismo, lamentablemente, coloca a esos jugadores, de inmediato los quiere colocar o en el Madrid, o en el Manchester United, o en la Juventus, o en los mejores equipos del mundo. Y a veces los jugadores no dan para eso, dan para cierto límite por su capacidad o su calidad técnica. Me parece a mí que México puede tener su oportunidad para el 2026, pero la cantera, por ejemplo, la cantera del Barcelona, la cantera del Madrid, si nos vamos a los títulos que han ganado últimamente en la sub-21, en la sub-19, en la sub-17, son títulos importantes, aunque sean títulos de Europa. Y eso es lo que va formando a los jugadores que van siendo figuras después en los grandes equipos de España. Aquí cuesta más trabajo, aquí los quieren vender enseguida y que triunfen en los mejores equipos. Si tenemos un chico que está jugando muy bien en el Wolverhampton, ya lo queremos colocar de centro delantero en el United, con el peso que significa esa camiseta. O en el Madrid. O en el Madrid, con el peso que significa esa camiseta, o jugar esa liga, don Vicente. Sí, pues la impaciencia desde luego no es nada buena para ningún asunto pero es verdad que no quiero meterme con nadie, como comprenderé yo ya he sido, soy un ex, no tengo por qué, pero sí que hay alrededor de los jugadores, alrededor de los clubes, ese submundo de intermediarios, en fin, que es muy difícil de controlar y muchas veces a lo mejor, pero bueno, lo más importante, y me quedo con cosas positivas, es el trabajo que se haga en las categorías inferiores de educación, de formación y de ser buenos profesionales. Y yo creo que eso es lo más importante. Y seguro que se ha avanzado mucho ahora en cualquier país. Antes muchas veces de América venían aquí a Europa como si fuera el maná. Europa siempre es una potencia más. Nosotros somos pobrecitos, que yo creo que ya esos complejos hay que eliminarlos y que ahora, decías antes, con México, o hasta Paraguay, Uruguay, bueno, Uruguay al Juego Mundial, pues fue campeón. Pero países que no estaban en la élite, digamos, y que luego ahora ya no hay tantas diferencias de Brasil a los demás, ni de Argentina a los demás. Y yo creo que eso es la mejor señal. Vicente, hablaba al inicio de que usted pretendía ser más que nada un formador de futbolistas y el camino lo fue llevando por otros cauces y se convirtió en técnico de primera división, de los más exitosos que ha habido en la historia del fútbol a nivel mundial. Ya siendo técnico de esos niveles con Real Madrid y después con selección española, ¿aún así cree que partes de sus inquietudes como formador sí podía aplicarlas? O sea, incluso el jugador de altos vuelos ya consolidado en primera división tiene cosas que aprender, tiene cosas que puede aportarle más que el técnico estratega, el técnico que pretende ser formador. Bueno, yo creo que hay una faceta de la formación y yo me dediqué a ella 17 años, fui feliz, no ganaba mucho dinero, muy poco y era un hombre absolutamente realizado, es lo que yo quería. Los vaivenes de los clubes me pusieron ahí arriba, pero no tenía ninguna pretensión. Hice las cosas y lo hice y traté a los jugadores profesionales casi como si tuviera a chavales jóvenes que educábamos en la ciudad deportiva nuestra. Por tanto, para mí no supuso un cambio, sí hay un poco de adaptación también a otro medio, a otro vestuario, pero al fin y al cabo prácticamente pues me valió todo lo que había aprendido esos 17 años en la cantera para dirigir al primer equipo. Fíjese, he sido un entrenador muy corto, 4 años en el primer equipo del Real Madrid, 1 año no llegué en Besiktas en Turquía, que salí de las 4 paredes del Real Madrid, estuve 1 año en Turquía, que fue enriquecedor también, y los 8 años que estaba en la selección, muy poca carrera, una carrera muy corta. Antes decía yo, casi me da un poco de vergüenza, fuimos campeones del mundo, campeones de Europa, nos dio tiempo a ser campeones del mundo y de Europa, de selecciones y también con el Real Madrid.
Quiero decir que, y eso es mucha suerte, hay que tener mucha suerte y también, oye, nosotros teníamos unos jugadorazos en el Madrid, claro, no teníamos a un cualquiera, teníamos jugadores Ronaldo, Roberto Carlos, Figo, Raúl, Hierro, Fernando Redondo, Maquelé, yo qué sé, teníamos un montón de jugadores pues fantásticos. Vicente del Bosque considera y se compromete a decirnos rápidamente una idea de un top 5 del Real Madrid. Uf. Es usted generoso que me dice que 5. Hay veces que me preguntan directamente cuál ha sido el mejor jugador que hemos entrenado. Pues yo la verdad que me cuesta mucho decir porque no quiero dejar a nadie. Y hemos tenido, dicho antes, pues si tuviera que coger un lateral izquierdo sería ese Roberto Carlos. Si tuviera que jugar un centrocampista o defensa central era Hierro o un Fernando Redondo, un Sergio Busquets y un Xabi Alonso en la selección, o ese Ronaldo Nazario que era fantástico personalmente y humanamente. Raúl ha sido imposible decir más. Iker Casillas, en fin, es que dejaría a muchos fuera y no me sentiría a gusto con todos los jugadores que hemos tenido. Don Vicente, nada más para acabar, en México el director técnico no es muy longevo, que digamos, lo son más en Europa, o sea, en Europa sí hay técnicos de más edad todavía dirigiendo, pero me llama la atención su caso, escuchándolo tan lúcido, con conceptos tan claros. ¿Por qué ya no quiso seguir dirigiendo y qué piensa que pasa normalmente en directores técnicos de su edad? Ya no tienen el ánimo, ya no tienen la pasión, es muy desgastante. ¿Por qué renunciar a seguir haciendo lo que también hacía? Bueno, pues yo creo que tenía marcada la meta de los 65 años, como mi padre que se jubiló a los 65 años, dije yo a los 65 años. Pero le tengo que decir una cosa, la edad no es ningún mérito. El ser mayor o el ser joven es solamente un estado. Pues sí. El mérito es la laboriosidad, el entusiasmo, la pasión que pongas en tu trabajo, pero yo creo ni por ser mayor debes de tener un privilegio, ni por ser joven en fin, yo creo que la edad, como os decía, no es ningún mérito, solo es simplemente un estado. Y yo pensé que con 65 años, con lo que había vivido, necesitaba de mi vida familiar y no tengo ninguna nostalgia ni de ganar dinero, ni de... Quiero solo paz y salud para todos los míos, nada más. Don Vicente del Bosque. Dale, ¿qué opina Vicente del Bosque de Hugo Sánchez? Pues fue en su época un jugadorazo en todos los sentidos, un goleador de los que no quedan, de los que no hay. Ya en el Atlético de Madrid tuvo una brillante historia con el Atlético de Madrid, y luego en el Real Madrid pues igual, él siguió haciendo siempre lo mismo y de una regularidad grandísima y pasaba muy pocos partidos en que dijera, lleva, no sé, 7 partidos sin meter un gol. Yo no recuerdo casi a Hugo Sánchez que pasara 6 o 7 partidos sin meter algún gol. Y yo creo que un jugador singular, especial y goleador, que al fin y al cabo es el que remata y termina la obra que hace el resto del equipo. ¿Qué opina de Benzema, por ejemplo, don Vicente? ¿Cómo? ¿Qué opina de Benzema? Pues un jugador distinto a Hugo, que tiene ese olfato de goleador, pero también que es un jugador que le gusta asociarse mucho en el medio campo y que trabaja y que tiene una buena cabeza para pensar en el equipo y sabe dónde tiene que ayudarle y cuándo tiene que estar. En fin, yo creo que fue un jugador, ha sido muy generoso también con los que ha tenido alrededor y un jugador muy bueno. Para mí, muy bueno. Oiga, don Vicente, ¿y España tendrá pronto otro Iniesta, otro Xavi, otro jugador de ese nivel? Pues aparecerán de otro estilo, de otras cualidades, pero seguirá el fútbol español. Yo creo que estamos pautar en próximos títulos, a próximos campeonatos, aunque sabemos que es muy difícil. Es que no nos damos cuenta que en España, en Europa hay 50 y tantos países y 50 y tantos países solo gana uno y de uno es muy difícil, pero que tenemos buenos jugadores, tenemos una organización, una estructura del fútbol buena. Ahora mismo en este momento delicadísimo en lo sanitario,
se ha unido el Consejo Superior de Deportes, se ha unido la Liga del Fútbol Profesional, se ha unido la Federación Española de Fútbol y estamos terminando una temporada con muchas dificultades y ojalá no suceda nada y el fútbol también transmita ese optimismo que por naturaleza tiene. Vicente, en ese sentido, Vicente, como observador tan inteligente del juego, ¿qué vislumbra para el fútbol en España y en el mundo después de esta pandemia? O sea, ¿en qué cambiará fundamentalmente el fútbol que renazca? Yo no me las quiero dar de muy visionario, pero yo creo que la capacidad humana para adaptarse a cualquier situación es grande. No sé si podrá cambiar un económico un poco, pero yo creo que ya hay una deriva que es casi imposible que va dentro del propio fútbol. No creo que cambie mucho las cosas. Estos como dicen, hombre, ahora vamos a salir de esta y vamos a ser una sociedad mejor, vamos a atender a los vulnerables, vamos a ser más buenos. Yo creo que, desgraciadamente, no, seremos iguales, yo creo, poco más o menos. Bueno, don Vicente del Bosque, costarán lo mismo, ¿no? ¿Cómo? Que en un año los jugadores costarán igual o más. Eso es lo que no sé qué deriva tomará el fútbol, no lo sé, pero bueno, ojalá también eso entre en razones, porque cada día va más crecer y eso no conduce a nada bueno, pero bueno. Don Vicente del Bosque, queremos agradecerle mucho este tiempo, felicitarle además por la sabiduría que tiene, por la paciencia que tiene, por la educación que tiene, y es un hombre que siempre habrá un antes y un después de Vicente del Bosque en el fútbol de España y en el fútbol del mundo. Muchísimas gracias. Pues nada, muy amable. Vicente. Gracias. Muy amable, muchas gracias. Muchas gracias. Un honor tener a un gran madridista en las pantallas de ESPN, a pesar de otros. Gracias, Vicente. Vamos a una pequeña... Si todos fuéramos del mismo sería muy malo. Imagínese. Que haya diversidad. Hombre. Yo en realidad soy del Salamanca, don Vicente. Mentira. Ese es mi equipo. Vicente nació en Salamanca. Un abrazo, don Vicente. Gracias. Hacemos una pausa. Regresamos a Fútbol Picante desde casa.